Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Arcadio Espada. Arcadio Espada es periodista desde hace más de 40 años. Escribe en El Mundo y conversa semanalmente con Yaiza Santos en el podcast Gira Gira. Fue profesor de periodismo en la Universidad Pompeu Fabra y director de Factual. Es autor, entre otros libros, de Contra Cataluña, Raval, Diarios, En nombre de Franco, Un buen tío y La verdad. Acaba de publicar una biografía titulada Vida de Arcadio, sobre un joven llamado Arcadio Espada. Con ustedes, Arcadio Espada. Arcadio Espada, bienvenido. Encantado, David. Muchas gracias por estar con nosotros. Has escrito un libro fascinante que se llama Vida de Arcadio, que cuando alguien me habló hace tiempo que estabas escribiéndolo, me decía, no, está escribiendo un libro de memorias, pero tú te desvinculas del personaje, haces casi un reportaje sobre un joven Arcadio, sí, que una de las tesis del libro es que no eres tú. No, es que no soy yo, claramente. Yo siempre digo que yo he escrito una biografía. Eso, los periodistas normalmente casi siempre hacemos biografías, ¿no? Aunque sean muy pequeñas y aunque sean en un breve. Pero siempre hablamos de los demás, ¿no? Sabemos sobre su vida pública, todo eso que dicen los franceses, tranche vie, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues he aplicado lo que he aprendido sobre la indagación en la vida de los otros para indagar sobre un joven con el cual evidentemente tengo muchas cosas en común, pero bueno, es que yo también tengo muchas cosas en común con otra gente, ¿no? Pero es una biografía en la cual he practicado lo que suele practicarse en el género, que es documentarse, hablar con testimonios de personas que conocieron a este joven, y es verdad que he utilizado algunas conversaciones del pasado que mantuvimos. Pero tú tienes un acceso privilegiado también a no solamente a las fuentes, sino a los estados mentales, ¿no? Bueno, los estados mentales, porque dispongo de todo su archivo, que es muy nutrido. Arcadio guardaba todo. ¿Por qué Arcadio guardaba todo y por qué Arcadi lo ha seguido guardando? Bueno, porque muchas veces las personas tenemos las mismas. Yo conozco mucha gente que guarda cosas, no solamente Arcadio. Es decir, no quisiera, entiéndeme, no quisiera llevar hasta el absurdo esta cuestión, sí, porque entiendo. No tiene sentido, pero tampoco querría ignorarla, porque una de las fundamentaciones del libro, efectivamente, esa es sólida y fuerte y estoy dispuesta a defenderlo, es que la persona que escribe este libro no es la misma persona de la que se habla. Esto hay una frase canónica de Janet Malcolm que al final, como me gustaba tanto la de González Ruano, porque realmente es como una perla ahí puesta, la quité, pero bueno, una de las primeras versiones del libro había la frase esta canónica de Janet Malcolm, que me parece que pertenece al... No sé si es a los archivos de Freud o a la historia aquella de Silvia Plath, etc., en la que dice que efectivamente la máxima ficción de la autobiografía es pensar que la persona que escribe es la misma de la cual trata la materia del libro, ¿no? Y de ahí que efectivamente Arcadio y yo tenemos muchas cosas en común, pero no somos la misma persona. Yo le tengo cariño, obviamente, afecto, ¿no? Como se coge muchas veces a los biografiados, y dispongo, como tú decías, efectivamente, de un acceso privilegiado. En cuanto a los estados mentales, que es lo que comentabas, bueno, sí, recuerdos, etcétera, pero también, sobre todo, la documentación, que yo creo que en este caso ha sido decisiva, no solamente por la que está explícita en el libro, por ejemplo, la carta de abandono del partido, etcétera, o las cartas de la mili, de mis compañeros, etcétera, sino por muchos otros documentos que, sin figurar explícitamente, sí me han llevado a ese conocimiento de esos estados mentales. ¿Y qué interés tenías en indagar en la vida de Arcadio? Es decir, porque otra de los puntos fuertes del libro es una suerte de desmitificación de la adolescencia, de la juventud. Es decir, no tratarla como una época esplendorosa. Eso es. Y sin embargo, el propio propósito del libro parece contradecirlo. Es decir, hay un interés, no sé, si antropológico o cuál en la adolescencia. Bueno, mis intereses suelen partir de una irritación casi siempre, ¿no? Que
lo irritante, me mueve a escribir cosas. Entonces, hay una cuestión que me ha parecido siempre realmente muy despreciable, que es esta mitificación absoluta de la juventud, pero mitificación en el sentido de decir, no, es las traiciones que el hombre adulto comete contra ese ser prístino, inmaculado, que tenía la razón, que tenía la verdad, que tenía la fuerza, que tenía la bondad. Es decir, esa concepción, lo he dicho alguna vez, de la juventud como almacén de los sueños perdidos, que el hombre adulto traiciona, como erosiona, etcétera, etcétera. Falso. La juventud no es ningún almacén de los sueños perdidos, la juventud es un estado de ignorancia y de entropía tremendo, del cual lo más válido que puede salir es pasarla a prisa con el menor daño posible y con la mayor resignación y humildad, si eso es posible, en un adolescente, ¿no? Y esa irritación está en el propósito del libro. Yo escribo sobre cosas que me irritan. Y de todos modos, este libro, y eso hay que decirlo ya enseguida, es el primero de una relativa serie de libros que quiero hacer sobre, de reportajes íntimos, sobre aspectos de la vida privada mía, que de alguna manera me interesa. Bueno, tuya o de ellos. Sí, pero o mía. De los que fuiste. O mía, ¿no? Me interesa mucho lo que decías respecto a esa desmitificación de la juventud como almacén de los sueños perdidos, porque de hecho incides en lo contrario. Es decir, la tragedia no es abandonar la juventud, sino prolongarla hasta convertirse en un señor con pelo largo y coleta canosa. No los has visto a veces en los barrios. Yo me los encuentro a veces, soy muy andarín, y a veces me los encuentro en los, por ejemplo, los domingos por la mañana, saliendo de los after en el barrio, por ejemplo, por ahí por el Pueblo Nuevo de Barcelona y tal, que hay una serie de locales y tal. Y es terrible, o sea, es gente de mi edad, ¿no? que van con esas coletas y esas... Bueno, esos jóvenes viejos, ¿no? Esos jóvenes viejunos, ¿no? Esos jóvenes que no se sabe muy bien la edad que tuvieron nunca, ¿no? O sea, que parecen haber nacido ya con la coleta puesta. Bueno, eso es terrible. Efectivamente, hay gente que se ha quedado ahí enganchada, ¿no? Y eso no quiere decir ni siquiera... porque todo eso se suele trasladar al terreno de la política, ¿no? Es decir, bueno, claro, usted era de izquierdas y ahora es de derechas, y entonces usted ha traicionado el mandato. Tal. Primero que yo no soy de derechas, pero bueno, es igual. Tú eres lo que te dicen que eres, por mucho que tú te desgañites y tal. Si te dicen 50 veces al día fascista, pues al final algo de fascista debes tener. Pues, digo yo, pero tampoco la gente se equivoca tanto, ¿no? Mira las moscas, ¿no? Entonces, bueno, bueno, no sé qué estamos diciendo. No, me decías sobre las traiciones de... Sí, esas cosas de la política, efectivamente, sí. ¿No? Eso se suele, pero eso la política no, es que la política es una cosa, pero es que hay muchas más. ¿Y qué es lo que sí te interesa de la juventud? Hombre, lo que has ido a indagar, lo que hombre, la juventud, vemos perfectamente lo que nos interesa de la juventud, ¿no? Nos interesa, por ejemplo, la belleza. O sea, la belleza, por mucho que ahora estemos atravesando, porque este es otro de las irritaciones que me han llevado a escribir este libro, una apología absoluta de la fealdad, ¿no? De la fealdad moral, de la fealdad física, claramente, ¿no? La juventud, evidentemente, la belleza objetiva existe. O sea, es una de las objetividades que existen, ¿no? O sea, nos gustan las mismas cosas, ¿no? A casi todos los hombres, ¿no? Y digo hombres en el sentido humano, ¿no? O sea, también a las mujeres les gustan. Coincidimos, tenemos una plenitud de gustos, ¿no? Coincidente. Me gusta mucho la fuerza, o sea, claro, en la juventud se pueden hacer cosas muy importantes, ¿no? Se pueden batir récords mundiales, se puede morir bellamente. Todos los héroes, desde
desde los mitos, ¿no? Son jóvenes que mueren en la batalla, ¿no? Que a veces defienden la libertad, los que desembarcan en Normandía y son acribillados por las tal, son chavales, son jóvenes que van a morir. Y que, bueno, van a morir. No entremos en las razones por las que van a morir, pero son jóvenes los que mueren, ¿no? Los jóvenes tienen, por su fuerza, una capacidad de concentración extraordinaria que les lleva a ganar medallas Fields o batir récords olímpicos, ¿no? Eso es muy apreciable, ¿no? O sea, una persona, por ejemplo, los grandes físicos, los grandes matemáticos, ¿no? Sus descubrimientos importantes son de muy jóvenes, ¿no? O sea, los poetas, ¿no? Los poetas en general. Es verdad que hay un poeta crepuscular y también hay científicos crepusculares muy buenos, pero esa cosa de la juventud es fascinante. Ahora, ¿qué representa esto de entendimiento global del mundo, de la experiencia? Nada. O sea, tú puedes ser físico nuclear, ser el único hombre que ha comprendido la física cuántica y no tener ni puñetera idea de qué va el macromundo, por así decirlo, ¿sabes? Y eso es por ejemplo, eso afecta gravemente a la política, porque la política no es para gente joven, de ninguna de las maneras. O sea, es una actividad que debería estar vetada, ¿no? Vetada. O sea, gente joven no puede dirigir un país, no puede dirigir casi nada, pero desde luego un país mucho menos, ¿no? Eso es cosa de seniors, eso es cosa de personas que han aprendido las complejidades de la gran trama de afectos y de egoísmos, ¿no? Y de renuncias, de mentiras que supone la experiencia humana, ¿no? Y eso la juventud no lo tiene. Y eso no lo puede tener porque no lo puede tener. O sea, sí, claro, porque es una experiencia que la da el tiempo. Exactamente. ¿no? O sea, no ninguna formación. Porque sean subnormales. Bueno, y además, claro, la juventud tiene otra cosa. La juventud es un cerebro en formación. O sea, todos los estudios, más o menos, en fin, que podemos creernos, los científicos y tal, insisten en que el cerebro del adolescente es un cerebro que no cristaliza hasta casi, ahora ya dicen, hasta los 30, imagínate, ¿no? Y que tiene, en España a lo mejor es un poco más tarde. En España es un poco más tarde y acoge al Consejo de Ministros, digamos, en pleno. O sea, que además se ve, porque hablando seriamente y sin ningún afán de entrar en la discusión estrictamente política, es verdad, o sea, muchos de los errores que, por ejemplo, ha cometido este gobierno son errores de juventud. Juveniles, errores juveniles, ¿no? Y son errores clarísimos, son errores cognitivos, ni siquiera, fíjate, con mala fe, ¿no? O sea, ¿no? Sobre esto, señalas algo muy interesante en el libro, y es que el problema no es solamente que sea un cerebro en formación o que sean los jóvenes personas poco experimentadas, sino que tiene una falsa conciencia de su conocimiento. Claro. Es decir, que uno de los grandes problemas es que no son conscientes de su ignorancia, ¿no? Lógico. Es que, claro, el que es consciente de su ignorancia es un sabio. Bueno, no, pero en el sentido de que sobrevaloran mucho sus posibilidades y su nivel de conocimiento, ¿no? Yo, hace algún tiempo, creo que fue en diarios o en algún libro de estos, escribí que los periodistas jóvenes deberían dedicarse a escribir editoriales en los periódicos y luego, cuando fueran mayores, ir a las ruedas de prensa. Porque, claro, escribir editoriales en los periódicos, especialmente editoriales que son brindis al sol, ¿no? Cuando se van a enterar en Moscú, o se van a enterar en la Casa Blanca, o se van a enterar, es cosa de jóvenes. O sea, la paz del mundo. Sí, el mundo tiene que estar en paz, ¿no? Sí, y hay que defender el planeta Tierra. Bueno, esas cosas enfáticas y todo eso, bueno, sí, estamos de acuerdo. Bueno, para eso sirven los jóvenes, para escribir esta especie de editoriales y tal. Pero no para dirigir nada, ¿entiendes? O sea, los editoriales, bueno, diga usted lo que diga, ¿no? Pero el director del periódico, evidentemente, no puede ser un joven. A pesar de que, bueno, es algún director del periódico joven, por ejemplo, Juan Luis Cebrián, ¿no? Que realmente era muy joven cuando llegó a la cúpula del país. Efectivamente, esa es una de las claves. Claro, ellos no reconocen que su cerebro tiene las limitaciones que tiene, ¿no? Ellos se saben mucho más que los adultos
propietarios de una verdad rocosa, inconmovible, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de tener esta opinión sobre la juventud, tú has, como decíamos, querido volver a... No, pero perdona, David, Sí. es que no es una opinión sobre la juventud. No, bueno, una opinión, perdóname. Es la juventud evidencia. es eso. Sí. O sea, no, es que no podemos, eso no es una opinión, ¿no? No, coincido. Pero me interesa hablar de por qué otras personas a las que has contactado. El libro, que tampoco quiero desvelar demasiado, pero digamos que va y viene del pasado al presente, ¿no? Sí. De la parte de la elaboración a la parte del recuerdo. Y entonces hay personajes recurrentes, novias, amigos, novias que también son de esos amigos, que son tuyas, ¿no? Sí. Y me ha interesado la parte en la que hay muchas personas a las que tú contactas y que son reticentes a que les envíes las cartas que conservas de ellos, Sí. a reencontrarse con los yos que fueron y que han dejado de ser, ¿no? Sí. ¿Te sorprendió esa reacción o esa reacción que esperabas? Muchísimo. De hecho, hay muchos temas en este libro, pero efectivamente ese es un tema para mí fundamental, que es la relación que cada uno tiene con su pasado, ¿no? Que yo creo que es muy diversa. Cuando yo empecé, a mí me gustan los libros que, aunque sean ensayísticos o tengan, en fin, siempre tengan un pequeño quest, ¿no? O sea, una pequeña trama. Por ejemplo, en El nombre de Franco, pues la investigación iba tal, pero había un viaje que yo hacía y tal. Y en este, pues, hay esa investigación a encontrar los chicos de Caprarola, ¿no? Del campo de trabajo donde yo estuve en aquel verano. El desconcierto, mi desconcierto de investigador y de escritor, a la hora de empezar a contactarles y ver las enormes reticencias que tenían, bueno, no reticencias, o sea, negativas absolutas, como la de Daniela, uno de los personajes del libro, que no solamente se niega radicalmente a pesar de mi persecución, casi, en fin, Daniela de paparazzi. es quien te tiene aguantando una melodía Sí, telefónica, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente, sí. Bueno, no sé si ella, pero el lugar donde yo llamo y tal, y hablo con su marido, etcétera, etcétera, y bueno. Entonces, y luego pasan otras cosas también con otras personas, con Ramón, que es otro de los protagonistas, etcétera. Con un amigo alemán que también te dice. Un amigo alemán que con el que tiene que pensar en el futuro, ¿no? Dice, no quiere pensar en el pasado. Sí, exacto. Y eso realmente para mí fue una cosa desconcertante, ¿no? O sea, el ver que la gente no tenía ningún interés en volver, por lo menos en volver al pasado, a través de mí, ¿no? O sea, vete a ver, ¿no? A lo mejor alguno tenía alguna reticencia por ser yo quien soy, ¿no? Quizá, pero los del extranjero lo dudo un poco, ¿no? Porque es verdad que podían haber, bueno, ya explico muchas cosas de la hipótesis sobre eso, ¿no? Pero sí, eso es interesantísimo, o sea, eso es, en fin, no todo el mundo. Hay el libro va del joven, pero hay una pequeña incursión hacia la infancia o hacia la... Ahí explico lo de las cartas. Yo conservo unas cartas muy emocionantes, porque son muchas cartas, de eso que se llama el primer amor, ¿no? Casi de la niñez, ¿no? Cuando, haciendo este libro, quise cargarme de razón sobre eso del pasado, ¿no? ¿Qué tal? Contacté con esta chica, esta mujer, hoy. Jugándote una orden de alejamiento, seguramente, ¿no? No sé. Y le dije, sí, tengo unas cartas que me escribiste hace 45 años. ¿Te interesaría verlas? Son 100 y pico de cartas. No tengo ningún interés. Yo eso, para mí es completamente incomprensible. O sea, no soy capaz de saber, o sea, cómo es posible. Hay gente que pasado no les importa nada. O sea, ¿no? Bueno, de hecho, hay las dos frases, ¿no? La de Priestley y la de Follner, respecto a un país extranjero, el pasado no pasa, bueno, todas esas cosas, que yo las puse un poco para ejemplificar, pues, dos actitudes, ¿no? Yo vivo en un tiempo que es
está todo junto, está todo mezclado, pero la gente parece que tiene muy segmentado eso. Sí, y curiosamente tú has establecido una separación, ¿no? De conciencia con esa persona, con Arcadio, ¿no? Y no sé si eso facilita o que puedas volver y explorarlo, porque tú tienes una mirada muy misericordiosa con él, muy amable, es decir, no es un reproche que se le hace a la juventud, ¿no? Me río de él a veces, pero me río de él cuando hay que reírse, porque es muy ridículo a veces, ¿no? Sí, claro, es muy ridículo. Pero, bueno, es que tampoco yo no tenía ningún interés. Yo no he tenido ningún interés en este libro, no digo que no lo tenga a veces en la vida, en el ajuste de cuentas, ¿no? Pero no conmigo mismo, que eso, con el que queda mío de ahí, ¿no? Sino con personas que, en fin, hay muchos nombres propios en este libro, lógicamente, algunos pues salen como salen y tal, pero no hay, por ejemplo, cuando yo hablo de lo que leía Arcadio, ¿no? Bueno, pues es que lo hago porque es lo que leía Arcadio, no porque yo tenga ningún interés en poner el dedo en el ojo a nadie. En fin, esta vez no es el motivo, digamos, ¿no? Esto es un efecto pues colateral. Las cosas. La sexualidad juega un papel muy importante también en el libro, como reafirmación de la identidad, como búsqueda. Y quería preguntarte, antes de entrar más en algún otro detalle, si has sentido pudor o ha sido fácil para ti expresarte en esos términos, hablar de los encuentros sexuales, es decir, hablar de lo que te ofrecía o te dejaba de ofrecer. Yo he tenido una vida sexual, o mi relación con el sexo desde jovencito ha sido muy natural, o sea, quizá también por cuestiones culturales, ¿no? En aquel momento pues el sexo era una variante de la política, ¿no? Entonces, como estamos concienciados políticamente, también lo estábamos sexualmente, y era una forma de hacer política más divertida que la convencional, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso yo lo he vivido siempre con naturalidad, ¿no? Creo haberlo vivido con naturalidad. Y a la hora de escribir sobre ello ha pasado algo evidente, ¿no? Yo creo que solo se puede escribir desde el presente. O sea, esa fábula que consiste en decir, no, yo me instalo en un tiempo y escribo allí lo que tal. No. O sea, las cosas se escriben desde donde estamos. ¿Y dónde estamos? Pues estamos en manos de clérigos, hoy, que son clérigos distintos a los clérigos con los que Arcadio se enfrentó, eran clérigos más bien católicos, capellanes de derechas, etcétera, etcétera, y estos son de izquierdas y además dicen que no son clérigos. Lo son clérigos peligrosos, castrantes, son clérigas, muchas de ellas, y evidentemente es posible que en alguna de las razones por las cuales el sexo ocupa el papel que ocupa en este libro no tiene nada que ver, desde luego, tanto, o no tiene demasiado que ver lo que haya sido la experiencia sexual o erótica en mi vida, que también, pero sobre todo el decirles, hey, sí, hagamos esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Porque también, además, aunque hayan cambiado los tiempos y hayan cambiado las clerecías de bando, por decirlo así, los impulsos y los anhelos, sobre todo de un hombre joven, son los mismos, ¿no? Esto es una cosa que también está latente en el libro y hay, esto no sé si te lo he leído aquí o en otro lado, pero aquí está contenido el mensaje, que es todo lo que hace un hombre joven lo hace para follar, por decirlo así, ¿no? Sin duda. O sea, los hombres, especialmente los varones, no sé si creo que la experiencia de la mujer, sin ser muy distinta, pero tampoco, pero no es exactamente la misma. Uh-huh. Los varones lo hacen, la juventud, follar, sin duda. Pero es que nosotros además teníamos otra cuestión vinculada con esto. O sea, cuando yo, por ejemplo, hablo de Wilhelm Reich, que fue uno de mis intocables de aquella época,
es que, claro, era maravilloso. O sea, estar en la cama con alguien sabiendo no solamente que había el placer asociado a la práctica, sino además un placer superior, ¿no? de insurgencia, de revolución, de tal. Eso era fantástico. O sea, era como doble orgasmo. Es una cosa estupenda. En cualquier caso, ocupa ese lugar porque ocupó ese lugar importantísimo en la vida de Arcadio. Y la ocupa en la de todos los jóvenes, ¿no? Y la ocupa en la de todos los jóvenes, si es que yo no ando excesivamente equivocado respecto a lo que hagan los jóvenes ahora, porque evidentemente mi conocimiento de la juventud pues, es indirecto. Pero bueno, luego también está eso que te digo. O sea, yo escribo desde este tiempo, un tiempo donde esas cosas, o sea, el otro día, después de la primera entrevista que di en el periódico, había unos titulares respecto a mi propensión a follar a pelo y a vivir a pelo, ¿no? que forma parte de la experiencia de Arcadio de una manera evidente. O sea, o sea, en los años 80 ponerse un condón no era lo mismo que hoy, supongo, entre otras cosas porque no había impactado el SIDA, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Y porque había como una especie de necesidad de vivir a pelo. Bueno, pues claro, en esta especie de frenética estupidez que se ha adueñado de las opiniones y de la conversación pública, bueno, estaban a punto de denunciar ante el Colegio de Médicos por dar consejos a la juventud que permitieran la transmisión de enfermedades. Bueno. Está lleno de buenos consejos. Ir en moto sin casco, ir en moto borracho. Sí, es todo un manual para la juventud. Efectivamente. Sí, así es. Hay un momento del libro que me ha interesado mucho también, en el que tú, digamos, rememoras una conversación que tienes con un amigo tuyo que va a ser maestro, si no me equivoco. Y ahí, no sé, a lo mejor esto es una cosa demasiado grandilocuente, una hipérbole, pero te decides por el periodismo, en cierto modo, porque elimina ese temor a la repetición, de que todos los días sean iguales, ¿no? De que el día que entras a trabajar con 23 años y el día que te jubilas con 65 es el mismo día. ¿Eso eras muy consciente de ello y has vuelto a eso muchas veces? Para pensarlo, digamos. Absolutamente. Sí, eso es, además es exactamente tal como lo cuento, ¿no? O sea, hay una frase que dice: no hemos venido a la vida a empatar, ¿no? Empatar a cero, no sé qué. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando cuando uno decide no venir a la vida a empatar, no quiere decir que vaya a ganar. Puede perder 0-5, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Pero el periodismo para mí era la posibilidad de una vida donde todo se podía ganar. O sea, era como jugar a la ruleta, ¿no? O sea, bueno, pues, ¿usted qué prefiere? Mis padres, que eran unas personas de un origen modesto, como explico en el libro, claro, cuando las cosas empezaron a ponerse, hombre, sí, estudia periodismo, pero ¿por qué no te presentas a las oposiciones a la Seguridad Social y todo eso para luego por las tardes y tal, ¿no? Bueno, afortunadamente me presenté, pero afortunadamente suspendí y tal, ¿no? Bueno, no hubiera ido, en todo caso, aunque hubiera probado, ¿no? Algo hubiera pasado seguro, ¿no? Pero claro, esa vida del riesgo, pues sí, eso es el carácter, ¿no? O sea, tiene que ver con el código de barras, ¿no? Hablando ya de periodismo, has mencionado antes a Juan Luis Cebrián y efectivamente en el libro lo nombras como uno de esos periodistas que marcaron época, ¿no? Hablas de él brevemente, pero de una manera elogiosa, y también hablas de tus paseos con el diario El País bajo el brazo, y te refieres al diario El País. Para tus lectores actuales, leer a Arcadio Espada referirse al diario El País como mi periódico es un choque cognitivo, ¿no? Esto... Sí, pero es que la vida es así. La vida es frecuentemente un choque cognitivo. El diario El País es el diario de mi generación. Juan Luis Cebrián, yo a veces cuando me invitan a alguna
fin, charla en las universidades o en los colegios o lo que fuera, o con jóvenes periodistas o gente que va a serlo, o cuando daba clases en la universidad, explicaba, es que vosotros no tenéis ni idea de lo que era Juan Luis de Brián. O sea, claro, Juan Luis de Brián lo han pasado ya por todas las picadoras, entre otras cosas, alguna culpa también habrá tenido él, ¿no? Como es lógico, pero bueno, más allá de culpas. El Juan Luis de Brián que hoy tenemos es como una hamburguesa, digamos, ¿no? Que, bueno, pues ya. Pero nadie puede imaginarse lo que era Juan Luis de Brián cuando yo entro en aquel despacho con Marcos a entrevistarle. O sea, eso era para un joven periodista en un momento en que el periodismo era el oficio más deseado de cualquier inteló o aspirante, en que el periodismo gozaba de un prestigio solo comparable al de los políticos, eso era tremendo. O sea, eso, todos los que, incluso tú, que eres una persona joven, pero no eres un niño, ¿no? Pero ni siquiera tú puedes hacerte a la idea de lo que eso suponía, ¿no? O sea, de lo que Juan Luis de Brián fue en el año 77, por decir algo, ¿no? Otra cosa es que el periódico que dirigía, claro, son unas paradojas, ¿no? Yo siempre digo un poco provocativamente, a pesar de que me gustaría realmente que alguien hiciera un estudio sobre esto, si no lo tendré que hacer yo, a veces digo que la transición se hizo a pesar del país, ¿no? Porque esta idea de una cosa que ahí se ve muy claro, que es todo ese tumulto del antifranquismo cuando llega la transición y toda esa sensación de que todo estaba hecho. O sea, no había nada. O sea, el antifranquismo no fue nada, ni tuvo ninguna importancia, ni influimos para nada. O sea, y digo influimos, aunque yo hiciera durante 2 años antifranquista. O sea, el antifranquismo fue una tertulia. O sea, ahí pongo la comparación entre Javier Pradera y Torcuato Fernández Miranda. Pero ¿quién es el ganador de esos conspiradores, de esos 2 conspiradores? O sea, Javier Pradera, tertuliano de la política. Un hombre que yo traté y quise y aprecié y no tiene nada que ver, ¿no? Y además un buen editor. Pero políticamente van cero a la izquierda. Entonces, claro, el país era, pues, bueno, sí, no sé, Suárez. Bueno, sí. ¿Quién hizo la transición? O sea, el país, de la reforma política, de los planes de tal, no se enteró nunca. Reaccionó siempre a la contra. O sea, después y tal, etcétera, etcétera. Y luego, claro, cuando llega el 82, que es cuando llega su generación y tal, pues entonces gobiernan, ¿no? Eso es otra cosa, pero yo me estoy refiriendo, y la vida de Arcadio es la que va del 75 al triunfo socialista o al golpe de Estado. Otras personas de las que hablas, en términos menos elogiosos, que deberían sin, como decías antes, ajustar cuentas, pero sí dejando claro que no cumplieron, es de esa burguesía catalana ilustrada a la que tú mirabas, los Gil de Viedma, sí. Barral, el propio Vázquez Montalbán, sí. también lo mencionas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le exiges, digamos, retrospectivamente a esa generación? Bueno, vamos a ver, el tema más importante con el cual esos intelectuales, porque esos eran intelectuales, además de escritores y poetas, eran personas comprometidas, en el sentido más clásico casi de la palabra, casi francés. Uh-huh. El tema al cual tenían que haber puesto pie en pared de una manera radical fue el tema de su época y de su vida, no lo pusieron, que fue el nacionalismo. O sea, estas personas son las responsables, en fin, acéptame la sinécdoque, ¿no? Es decir, parte por el todo, tal, de que el nacionalismo tenga en España el prestigio que tiene. O sea, cuando Carlos Barral responde al manifiesto de los 2.300 de Jiménez Los Santos, Alberto Cardín, etc., Benjamín Oltra, responde con un artículo
inverosímil, diciendo que su catalanidad está por encima de cualquier duda, porque tiene 8 apellidos. Carlos Barral. O sea, ¿entiendes? O sea, no sí, y saca pecho de su etnia, ¿no? Saca pecho de su etnia, etcétera, etcétera. Bueno, cuando yo en mis discusiones, ya mías, ¿no?, de Arcadio, posteriores con Vázquez Montalbán, aún al final de su vida, poco tiempo antes de morir, no había manera de sacarle una condena rotunda de ETA, porque todavía había como un pequeño resquemor de que había un punto de legitimidad. No es que no condenaran los asesinatos en un momento determinado, pero ¿no? Esas personas que, en fin, el caso, por ejemplo, de Jaime Gil o de Manolo Vázquez, fueron importantísimas para mí. El libro este está, y además deliberadamente, trufado de versos de Jaime Gil y tiene, pues, reconoce la influencia de esa escritura pop de Manolo Vázquez, mucho más que la de Umbral, que nunca me interesó. Yo fui discípulo de esta gente, los leí, los conocí, los traté. No estuvieron a la altura. El tema más importante, intelectualmente hablando, políticamente hablando y moralmente hablando, tenía que haber sido su oposición radical a el proyecto nacionalista, con lo que conlleva de desigualdad, de xenofobia, no cumple. Solo el nacionalismo de derechas se considera que es xenófobo, antigualitarista, etcétera, ¿no? Esto es... Claro. No, quiero decir que esto es una de las cosas que denuncias en el libro. ¿Y eso por qué? Es decir, ¿por qué esa izquierda reacciona como reacciona ante un proyecto nacionalista que además no se esconde, es muy claro en sus términos y muy claro en sus objetivos desde el primer momento, ¿no? Bueno, es que mi teoría es que eran nacionalistas y luego se hicieron de izquierdas para disimular. Es decir, a mí me parece que eran nacionalistas, o sea, y que algunos de ellos. Y luego hay la teoría esa de que se tenían que hacer perdonar. Se tenían que hacer perdonar porque venían todos de familias que habían luchado con Franco, etcétera, etcétera, y entonces, pues, naturalmente se tenían que hacer. Pero es que las razones me interesan poco, porque ¿por qué pasó? Sí, pueden apuntarse algunos asuntos vinculados con esto que estoy diciendo. Pero lo importante es que, perdonen, ¿qué es el proyecto nacionalista? O sea, ¿cómo es posible que España sea hoy el único país de Europa donde el nacionalismo tiene el prestigio que tiene? Bueno, sí hay la pequeña aldea esa de Irlanda y tal, pero ¿dónde? O sea, bueno, y dejemos Rusia aparte y dejemos todo eso, estamos hablando de, digamos, de nuestro hinterland, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, como en España. O sea, en España está gobernando un partido socialista, pero no con el apoyo de los independentistas, no con el apoyo de delincuentes, con el apoyo de personas que no han condenado a la violencia, bueno, etcétera. No quiero enfangarme. Sí, te entiendo. Quiero decir, no cumplieron. Y ya que estamos con ese tema, aunque efectivamente creo que es más interesante ceñirnos a lo que hablas en el libro, pero en el libro sí mencionas y destacas algunos editoriales, ¿no?, de la época, ¿no? Hay uno que he compartido yo hoy en Twitter, por cierto, un fragmento en el que bueno, parece mentira que El País del año 76, me parece que es, denuncia que se incluye el término nacionalidades en la Constitución. Es el famoso Autonomía y Nacionalidades, que forma parte de la entrevista que yo mantengo con Cebrián. Sí, sí. Ese editorial lo hizo Martín Prieto, lo hizo entre Pradera y Martín Prieto, ¿no? Y luego Cebrián tocó alguna cosa. Y sin embargo, sí hay una... De la misma manera que podemos hablar de que ha habido una cierta involución respecto de ese editorial en cuanto a la tolerancia con el nacionalismo se refiere, y a la insistencia en que aparezca reflejada la diversidad y pluralidad pomposamente, digamos, de España, sí ha habido una cierta evolución, o hubo una evolución, respecto a cómo se ha hablado del terrorismo, ¿no? Hay destacas que se tardó mucho tiempo en hablar de banda terrorista y se hablaba de grupo armado, que tiene que ver con lo que decías antes de Vázquez Montalbán. Yo ahí, esto ya había
había aludido al tema en diarios, en el primer volumen de mis diarios, pero aquí efectivamente transcribo una crónica pública en el diario El País de un día que en el País Vasco matan a 3, o sea, hay 3 atentados mortales en el mismo día. 3 atentados mortales en el mismo día. Esto es otra de las cosas que tampoco también hemos... La gente no tiene conciencia de lo que significaba 3 disparos mortales que mataron a más de una persona, además, en cada uno de ellos, ¿no? Bueno, esa crónica, que la escribió una persona que no... Intenté buscarla, pero no la encontré, es estremecedora. ¿Cómo está escrito eso? O sea, pero no pobre por el que lo escribe, o sea simplemente no quiero justiciarle, digamos. O sea, pero es el marco mental en el que se movía la persona que elaboró esa información. Hay que hacérselo mirar. Y eso, sin embargo, sí ha cambiado. Es decir, cuando... Radicalmente. Porque el libro es un libro optimista, en el sentido que tú dices, bueno, claro, todo tiempo pasado fue peor. Pues, ninguna duda. Claro que sí. O sea, pero esto, por ejemplo, en Cataluña, cuando a mí me preguntan a veces por Cataluña, ¿no? Tal, está peor. ¿Peor? ¿Cómo que dice usted peor? O sea, ¿hay algún poeta hoy, digamos, de la altura de Barral, o hay alguna figura de la izquierda que se atreviera a decir como réplica tal, yo tengo 8 apellidos catalanes? Hombre, no. O sea, dábamos... Claro, y este es uno de los problemas de Arcadio, ¿no? Que se tragó todo esto, digamos, ¿no? O sea, él no fue nunca un nacionalista, evidentemente, pero nunca reaccionó con la beligerancia que esto merecía. Bueno, no es por defender a Arcadio, pero entiendo que es difícil porque incluso en el propio manifiesto de los 2300 hay concesiones que ahora nos parecerían, dudosas, ¿no? Hay una terrible, que es decir que, en fin, que una lengua es una cosmovisión, por ejemplo, ¿no? Que eso es lo que, en fin, que es una cosa profundamente reaccionaria y producto del idealismo más germánico. Desmentida científicamente, además, ¿no? Por supuesto. ¿Y por qué crees que esa reacción tardó ya? No solo de Arcadio, sino el propio, pues hablas del propio Sabater, que es una persona cuyo compromiso contra el nacionalismo está más que acreditado, pero que incluso en esos momentos el joven Sabater, bueno, pues... No, el joven Sabater dice que la colza va a causar más muertos que... ETA, sí. Claro, pero Fernando, que es... O sea, claro, es que... En fin, espero no sé cuándo lea el libro, claro. Yo no hablo de este Fernando Sabater, que es amigo mío y que vamos juntos y nos comemos y bebemos y tal. Pero, claro, pero es que igual que había un Arcadio, había un Fernando Sabater que escribía estas cosas, ¿no? Entonces, pero es muy importante esto, a ver si soy capaz de explicarlo. O sea, esto es importante para mí en este libro, no para decir, es que Sabater decía eso, Albiac decía lo otro, no, tontería. Esto, que no me parece mal, pero no es el objeto de este libro. El objeto de este libro es decir, este señor, Arcadio, tenía unos recortes en su casa que yo he accedido a ellos, ¿no? Y entonces estaban estos artículos recortados y cuidadosamente pegados en un folio. ¿Entiendes? O sea, los leía atentamente, con trabajo, los recortaba, los guardaba, los numeraba, los ponía en un archivo. Es decir, se los creía, ¿vale? Y se creía efectivamente que ETA iba a causar muchos menos muertos que el aceite de colza, como se creía otras cosas, ¿no? Como se creía, por ejemplo, que en el mundo no había ciencia. Este es otro de los asuntos. O sea, toda la educación que recibió este joven, y eso, así fueron todas las educaciones que recibieron los jóvenes españoles, una educación donde la ciencia no contaba para nada, todo era literario. El diario El País, el diario de la generación de Arcadio, una vez hice un ejercicio de ver en su archivo cuántas veces salían, pues qué sé yo, Dawkins, Sagan, Hawking, ¿no? Stephen Hawking, etc. Nada. 3, 4. Einstein.
Darwin. O sea, Darwin. Lo de Darwin es absolutamente extraordinario. O sea, uno coge la colección del... Darwin es el científico más importante que ha tenido la humanidad. O sea, la historia es clarísima, ¿no? O sea, nadie ha tenido una visión tan... En fin, bueno, esto lo creo yo, es una opinión y tal, en fin, etcétera. No está. O sea, una visión darwinista del mundo era rechazada, literariamente rechazada en aquel momento. Se decía, no, porque el darwinismo siempre era darwinismo social, no era darwinismo zoológico, no era social, ¿no? Bueno, esto, Arcadio se hizo en este mundo de metáforas, en este mundo de Foucault, Lacan, que son los Foucault, que aparecían de por ahí, ¿no? todos estos coñazos, de todos estos mentirosos, todos estos posmos, y luego, bueno, pues los literatos, ¿no? O sea, los literatos, ¿no? Esa cosa tan bonita de García Márquez que explico, ¿no? De que, bueno, ir de putas, ¿no? Pero ir de putas en la Colombia, de tal, no, todo era maravilloso, un bocadillo, un mundo, sí, bueno, tenía sus colores y su abigarramiento, pero claro, un mundo falso. ¿Y en qué momento le vino el despertar? Que eso, claro, ahí no se debe No, decir. Arcadio no despierta. No, en el libro no. O dices, en general muere y nace Arcadi. Claro, es que Arcadio no despierta. Arcadio es esto, es una fotografía congelada. O sea, no, Arcadio, hombre, esa es la cosa poco conmovedora, ¿no? O sea, él pues estuvo ahí, hizo esto, ¿no? Hace cosas bien. Hay melancolía en el relato, ¿no? Es decir, en el volver y tener, aunque sé que esto te va a parecer un insulto, en el hacer literatura un poco de los recuerdos, sé que no te gusta nada esta idea de la literatura, pero tú tienes una voluntad de estilo muy clara y de ¿cómo decir? Y de sugerir emociones y estados sentimentales. Bueno, pero Es mi eso obligación, David. sí, pero yo soy un escritor. Claro, pero yo lo que no quiero es hacer literatura. En bueno, el sentido, en el sentido de ficción. No. En el sentido preciso que María Moliner da a esa expresión. Hacer literatura, es decir, hablar de algo sin provecho y sin conocimiento, ¿no? ¿Entiendes? Sí, bueno, pero es una acepción Dolorosa, ya comprendo, sí, pero, bueno, pero sí pero es un gran diccionario. Pero hay una voluntad literaria en el sentido de... entendiendo que lo literario, desde mi punto de vista, es una opción, es decir, es una decisión de quien escribe. Es decir, uno puede escribir la lista de la compra y puede hacer un soneto con la lista de la compra, decide, ¿no? Imprimirle un sello literario. Sí, como escritor, es decir, hay una impresión de sello literario, ¿no? Hay una estilización del lenguaje. Sí, porque esta historia la tiene que leer. Esta historia la tiene que leer la gente. Y entonces tiene que tener dos cosas. Tiene que ser clara, comprensible. A mí no me llaman nunca comprensible, me llaman todo lo contrario, pero yo intento ser. O sea, lo que pasa es que no sé más. O sea, no. Sí, ¿no? Comprensible para quién, tampoco hay que ponerse muy bueno, allá, claro. Yo lo que digo es que yo, claro, comprensible, ameno. Yo soy un gran partidario de la amenidad, creo que... Y, hombre, tú no has de enfangarte demasiado los dedos leyendo cosas... Es casi un problema de educación, o sea, la sintaxis, eso que tú llamas el estilo, etcétera, etcétera, pues es casi un problema de educación. Hombre, pase usted un buen rato, mire, tal, no sé qué. A veces los choques de palabras, las cosas esas dan como satisfacciones, ¿no? Cuando uno está leyendo cosas... como cuando está viendo una sinfonía maravillosa, ¿no? o viendo una pintura de Vermeer, o lo que sea, pues tiene pues, emociones estéticas, sí. Yo no, pero es que yo nunca... Pasa que aquí se ha producido, como en tantas otras cosas, un malentendido. O sea, yo me dedico a escribir, o sea, y este libro está escrito, como todo lo que yo escribo, con la máxima voluntad de estilo. O sea, claro que sí, solo faltaría, ¿no? Esa es mi obligación, ¿no? ¿Te ha gustado? ¿Qué tal escribía Arcadio desde tu...? Pero horrible, ¿no? Horriblemente, o sea, no tenía el sentido, o sea, sus últimos tiempos trabajó mucho y aprendió y tal, pero son lamentables, no tenía, ¿no? O sea, Arcadio no segregaba, Hay gente, por ejemplo, el joven Camba, ¿no? 22 años, escribe El destierro.
increíble, ¿no? Es increíble. O Marcos Ordóñez. El Marcos es Marcos Ordóñez. Se puede citar el apellido porque es Sí, porque aparte que viene citada una obra, ¿no? Exactamente. Entonces, Marcos Ordóñez, que fue compañero mío de colegio. Marcos Ordóñez le daba 1000 vueltas a ese Arcadio y tal. Había trabajado mucho más que él, había leído mucho más que él, tenía un sentido de la lengua tal. No sé qué, o sea, lo que pasa es que, claro, Arcadio trabajó. O sea, el trabajo, ¿no? Cuando escuchas esto de que no se puede aprender a escribir... Claro que se puede aprender a escribir, absolutamente. ¿Cómo no se va a poder aprender a escribir si se aprende a llevar un cohete a la luna? O sea, no, tontería. O sea, se aprende a escribir, hombre. ¿Cómo aprendió a escribir Arcadio? Es decir, escribiendo y leyendo. Eso lo decía Jaime Gil. Jaime Gil, un día hablando con él en su sótano de Barcelona, donde estuve con Ramón, por cierto, haciendo una entrevista, decía: mirad esto de escribir, de verdad, o sea, es leer mucho y fijarse un poco. Y es verdad, o sea, hombre, no te diré yo que no haya personas que, no sé, que deben tener organizada la cabeza de tal manera que son incapaces de... Sí, como una persona sin oído. Con un Exactamente, oído. Eso es. Y esas personas, por ejemplo, son a veces muy buenas narrando cosas oralmente, ¿no? Pero las pones a escribir y entonces se ponen como violentos, ¿no? Se ponen como los manguitos y entonces escriben unas tonterías, unas cosas. Y es verdad, eso justo es muy buena la analogía, es como que no tiene oído, es verdad. Pero en general, si uno se fija, si uno se tal y si uno tal, hombre. Y claro, pues, cuando uno llega allá, pues 50 años escribiendo, pues, claro, si no ha aprendido a escribir, pues... ¿Cuál es el error que más que le podrías dar a Arcadio como consejo? Es decir, sobre la escritura, en este caso. Luego podemos hablar de alguna otra cosa más. No sabía de qué hablaba. Utilizaba palabras que no comprendía en su totalidad. Arcadio era muy fanfarrón. Nunca fue vanidoso, porque eso es otra cosa, pero fanfarrón sí lo era, ¿no? Entonces, le gustaba. Pecado de juventud también, ¿no? Sí, pero... Y entonces él, por ejemplo, hablaba de cosas, o sea, utilizaba cosas que no conocía. Que no. Explico la anécdota esa del colegio, ¿no? Cuando recita, le pregunta a la profesora, ¿no?, las matemáticas, antes nos hacían decir la suma, había que describirla, ¿no? Cosa, bueno, no sé si tenía algún sentido aquello, ¿no? Cojo, sumando, tal, ¿no? Eso se lo inventaba todo, ¿no? Hasta que un día llegó... La profesora dormitaba, ¿no? Y entonces, un día llegó una compañera, se empezó a fijar, leyendo el libro, las tonterías que estaba diciendo, no, señorita, tal. Bueno, pues esa anécdota que la pongo, me hace muchísima gracia. En el fondo, describe muy bien, a veces, cuáles eran sus... Se pasaba, ¿no? O sea, lo que pasa es que como era... Sí, pues él quería, ¿no? Él quería. Y una de las cosas que Arcadio no quiere y de las que se libra, que era una trampa generacionalmente tendida, es de las drogas. Y te haces unas reflexiones hondas sobre esta cuestión, ¿no? Y me interesaría saber si, claro, hasta qué punto tu revisión de la decisión de Arcadio de no coquetear más de lo debido con las drogas no está mediada también por una mirada más madura como la de ahora, ¿no? Sin duda, claro. Sí. Yo sé, desgraciadamente, sé muy bien lo que son las drogas. Y, naturalmente, todo eso se proyecta sobre porque, vuelvo a insistir, este libro está escrito desde el presente, ¿no? Y, efectivamente, o sea, el riesgo, bueno, Arcadio tuvo muchos compañeros, no del primer círculo, o sea, no para salir aquí nombrados, ¿no? Pero sí gente, en fin, destruida absolutamente, o sea, eso pudo pasar y evidentemente las reflexiones, pues naturalmente forman parte de lo que yo, porque claro, esa voz, mi voz mía, en este libro también está presente, ¿no? Y está presente juzgando lo bueno, lo malo, lo regular, los riesgos, las fortunas que Arcadio tuvo. ¿Te molesta ahora cuando escuchas
cierta banalización, ¿no? Yo viví mucho tiempo en Estados Unidos y a mí me sorprendía cómo, por ejemplo, el tabaco estaba proscrito y tenía es decir, socialmente, en términos de estatus, era una resta, y sin embargo la marihuana tenía asociada una serie de virtudes, cuando no deja de ser una droga que es peligrosa también, ¿no? Bueno, más peligrosa que el tabaco. No, sin duda, ¿no? Y esta actitud respecto a las drogas, para una persona que además es liberal, como es tu caso, ¿no? Bueno, soy liberal. Y fascista, quiero decir. No. Exacto, liberal y fascista. Yo siempre digo que sería liberal si tuviera pueblo, ¿no? Bueno, pero me refiero liberal en el sentido moral, ¿no? Moral, sí. Del término, ¿no? Es decir, que no lo sé exactamente si es partidario de la legalización, pero en todo caso de una legalización con ciertas prevenciones. No soy partidario, no. No, pero bueno, ese es un asunto complicado. Sí, es un asunto distinto, sí. Pero no, lo del prestigio me interesa, ¿no? Pero es que hay una cuestión muy importante. Tú coges las canciones. Una vez con mi amigo Julio Valdeón hacíamos unas listas en mi blog. Yo le decía temas y él buscaba canciones, ¿no? Fantástico, cuando vivía en Nueva York. Y entonces un día le dije, búscame todas las canciones, búscame una antología de canciones porque él entiende mucho de rock, estas cosas que a mí me horripilan. Y entonces digo, busca canciones tal que sean apologías de las drogas. Bueno, no sabía, había cientos, miles. O sea, las drogas tienen un prestigio poético extraordinario y no ha habido, o sea, ¿cómo es posible que España no dedique su conversación más dramática a las drogas en vez de dedicarla a la violencia de género, que es un asunto evidentemente muchísimo menor que la epidemia que está destruyendo las bases de tantas sociedades, bueno, lo que está pasando en América con el famoso fentanilo y todo eso, ¿no? Bueno, no hay una discusión profunda sobre esto, no hay ni siquiera una discusión sobre el sistema público, o sea, no hay sistemas. La medicina no sabe todavía cómo enfrentarse a esto, pero la sanidad es incapaz de dar respuesta en ninguna parte del mundo, ni en los países nórdicos, ni en América, ni por supuesto en España. La conversación pública pasa absolutamente de este asunto, que además no solamente da muchísimos muertos, infinidad de muertos, comparado con otras muertes cada día en los periódicos, sino que además destruye vidas, o sea, que no las mata, pero las destruye, ¿no? O sea, como una especie de bomba de neutrones. La del implicado y la del círculo. Las familias, la de gente, bueno, eso es terrible. Y evidentemente es un tema de su vida, ¿no? Naturalmente. Un tema de su vida, pero claro, que además se dio en un momento en el que no había tanto conocimiento como hay ahora, ¿no? Que ahora que la inacción pública ahora es más grave por eso. Sí. Había más discusión entonces sobre las drogas que ahora y sobre sus efectos. ¿Y a qué lo achacas esto? Pues no sabría decirte. Supongo que debe ser porque nadie, desde luego, que no entre en la política es porque nadie tiene soluciones, hay mucha ambigüedad respecto, por ejemplo, el tema de la legalización y tal, y sobre todo porque creo que nadie puede sacar de ello rédito político. Pero, como siempre, veo ahí fraquezas en los intelectuales, ¿no? O sea, que los intelectuales están para eso, para llevar estos asuntos a la primera línea de la conversación. Pero claro, una conversación pública tan podrida como la española, en fin, pues claro, se resiente también de estos asuntos, ¿no? En el libro cuentas varios amoríos de Arcadio, lo mencionábamos antes, algunos que comparte con algún amigo. Esto es algo que es muy contextual, ¿no? muy epocal, es decir, hay tendencias sociales que han desaparecido, es decir, ya no es esa vida tan poliamorosa que se ve reflejada ahí. Ahora se habla de ella como una novedad, pero no está tan instalada en una clase media normal de personas como lo vemos allí, ¿no?
¿Crees que esto realmente es posible llevarlo a cabo o solo es un juego de juventud como pudo ser allí? Absolutamente. Un juego de juventud. O sea, esto no... En fin, nosotros íbamos a... Todo el ideal comunero, quiero decir, Claro, sobre todo por la parte afectivo-sexual. A cambiar la vida, íbamos efectivamente a fundar familias que nada tenían que ver con las familias tradicionales, etcétera, etcétera. Despreciábamos, porque es que no teníamos ni idea de las implicaciones del código de barras, del cableado mental, sobre las cuestiones. Atribuíamos, pues qué sé yo, cosas como los celos a trampas culturales, etcétera, etcétera, a la hipocresía heteropatriarcal. Bueno, es exactamente igual que hacen. Lo que pasa es que, claro, Arcadio estaba en un rincón de la vida, digamos, en una esquina, ¿no? Y ahora están en el Consejo de Ministros diciendo estas cosas, porque cuando Jimeno Santos dice aquella frase que siempre cito, ¿no? Cuando la conversación se enfoca por ahí, dice, es que le dice a Pablo Iglesias, me recuerda a mí cuando yo era gilipollas. Claro, la gran diferencia es que sí, tú eras un gilipollas que estabas escribiendo en la revista Diguán o que escribías en el suplemento del tal y que bueno, etcétera, etcétera, pero eras un... En fin, nada. Pero no tenías acceso al BOE. Claro, es que el gilipollas está de vicepresidente del gobierno. O sea, en fin, bueno, esa es una... Me parece que es una de las reflexiones, claro, o sea, interesantes de la comparación entre las tonterías que escribía y leía Arcadio y las tonterías que se escriben hoy. Y la de la familia, bueno, la de la familia era una clarísima. O sea, nosotros ignorábamos completamente cualquier mandato, porque es que no teníamos ni idea de que hubiera mandatos biológicos. Es que, para decirlo claramente, es que no entendíamos que la biología era una regla. Y una regla que generaciones anteriores a lo mejor habían seguido, ¿no? Y que contra las que uno se rebelaba, ¿no? Es decir, porque muchas de las grandes construcciones culturales, que sí lo son, tienen una raíz biológica. Es decir, no hay una separación estricta. Es decir, la cultura conduce ahí porque hay una predisposición a llegar ahí. Pero bueno, más allá de eso, aquí nos enfangaríamos en otro tema. Y la cuestión de la infidelidad, por ejemplo, hay un momento en el que tú muestras unos celos, diríamos, retrospectivos frente al primer amor de la que es tu novia. Cuando bajas de una estación de tren, bueno, creo que es más... Retrospectivos no, o sea, son celos en el momento. Bueno, son celos en el momento, pero... Celos de Arcadio, vaya. Pero, claro, celos de Arcadio, pero no por algo que esté sucediendo delante de Arcadio, sino por algo que ha sucedido, ¿no? Y Arcadio le hace un comentario a este primer amor de la mujer. Sí, es otra cosa, sí. Sí, se lo encuentra. Esta es una de las barbaridades. Se encuentra, para que vean qué tipo de episodios se encuentran aquí, que nos escuchan, se encuentra a este primer amor de su novia y le dice qué buen trabajo hiciste o gracias por el trabajo, ¿no? Algo parecido a eso. Una barbaridad, ¿no? O sea, una brutalidad, o sea, qué bestia que era, ¿no? O sea, simplemente porque había acabado con su virginidad, eso es lo que tal. Pero es que era un bruto. Era un bruto. Pero digo que es interesante ese comentario dentro del contexto ese de el amor, el liberar las costumbres. Claro, nosotros íbamos así por la vida, o sea, éramos asentimentales, creíamos que todo lo negativo era una construcción cultural, insisto, que la biología no tenía mandatos. Vivíamos completamente en el mundo de la tabla rasa, o sea, de que... Y siendo eso manifiestamente falso, ¿no crees que corremos el riesgo de considerar que la biología es destino, por decirlo con Simone de Beauvoir? Es decir, de caer en la falacia naturalista, de decir, bueno, es que la naturaleza del hombre es esta, la naturaleza de la mujer es la otra, y por lo tanto tenemos que respetar esos mandatos. Es decir, tú decías, la biología son reglas, pero bueno. Claro, son reglas, y las reglas a veces están para esquivarlas, pero conociéndolas. Es decir, ¿por qué fracasa el comunismo? La mejor explicación del fracaso del comunismo la da un acérrimo izquierdista que es Singer, en el librito ese famoso que publicó en el año 77, me parece, una cosa así, sobre la izquierda darwinista, ¿no? O sea, él dice, bueno, es que
el proyecto comunista fracasa porque no tiene en cuenta... Sí, la antropología, digamos. Ya está, pues es que es así. ¿Quiere eso decir que la cultura no ha permitido doblegar a la naturaleza? Hombre, claro que la cultura ha permitido doblegar a la naturaleza. O sea, si sabemos cuándo va a llover, o sea, naturalmente, y cogemos un paraguas y nos tapamos y salimos de casa porque el hombre del tiempo ha dicho que va a llover, ¿vale? O sea, naturalmente. O sea, desde que el hombre se alza y ve el cielo y dice, si hay nubes es que llueve. Bien, voy a coger un paraguas. Hasta el meteorólogo, digamos. Ahí evidentemente, o sea, naturalmente que la cultura doblega, eso lo explica muy bien Pinker en uno de sus últimos libros, ¿no? Es decir, en el libro que de alguna manera es más culturalista que la tabla rasa, ¿no? En el sentido de que parecía decantarse. Tal. Bueno, se trata, evidentemente, de una lucha feroz por romperle el brazo a la naturaleza, que es salvaje, violenta, cruel, despótica, etc. Si es que me permites adjudicarle esos adjetivos sí. A la tal. Bueno, pero eso quiere decir que nosotros tenemos que negar la naturaleza. No, hombre, todo lo contrario. Nosotros tenemos que saber lo que es la naturaleza, cuáles son efectivamente sus mandatos, sus reglas, para burlarlos en la medida que podamos, ¿no? Bueno, la muerte es el principal de sus despotismos, ¿no? La humanidad trabaja contra ella, ¿no? Y a veces con éxito, ¿no? Y por ir culminando esta conversación, ¿has aprendido algo echando la vista atrás, rebuscando en Arcadio? Muchísimo. ¿Qué es lo más importante que dirías? Eso, por ejemplo, del recuerdo, ¿no? Que decíamos antes. O sea, yo no tenía... hombre, podía especular, pero no tenía es un impacto tremendo del papel distinto que el pasado juega en la vida de las personas. Sobre eso creo que he aprendido mucho más de lo que sabía. Y luego hay otra cosa que he aprendido tremenda de la escritura de hechos, que es a lo que me dedico. Y es que, claro, yo no había hecho un libro de estas características nunca. Y no sé si por una casualidad o por un poco de azar ha habido, ciertamente, porque el número es excesivo. Es muy impactante que a un escritor se le mueran sus personajes en medio de la escritura. ¿No te pasa con uno de tus amigos? No, me pasa con varios. Hay varias personas en el libro que mueren mientras yo estoy escribiendo el libro, o me doy cuenta que han muerto. Bueno, sí. Y hay incluso alguna que está muerta en vida. Duro esto. Esto me ha impresionado. O sea, realmente que yo me levantara un día y entonces fuera a buscar una cosa sobre un personaje, tal, no sé qué, tal y cual. Entonces buscar, o sea, una persona que había hablado con ella o que quería hablar o que fuera. Entonces buscar en Google y darme cuenta que había muerto hacía meses. Hostia. Hay un momento que lo digo en el libro, ¿no? Hasta la página no sé qué, esta persona estaba viva, etc. Luego... Sí, esa es la persona que yo estaba pensando. Que, sí. que muere además durante el COVID, aunque no muere de COVID, ¿no? Sí. Entonces, todo eso, bueno, es curioso, porque luego no hemos hablado de una cosa que también me ha interesado mucho, que es la reflexión sobre lo que puedes contar sobre nosotros. Sí, bueno, claro, ¿no? Dices algo así como de quién son los derechos de autor de la vida, ¿no? Es un tema que además has tratado en tus artículos, ¿no? A raíz de Carrer y tal, ¿no? Sí. Bueno, ahí sale Carrer, sale el tema de yoga. De su mujer, de yoga. Sale... ¿Y qué conclusión has sacado? Es decir, ¿qué es correcto? Porque claro, tal y como tú planteas el problema es paradójico, porque tú tienes ellos tienen sus propios derechos, pero tú tienes los tuyos, es decir, hay un fuego cruzado siempre, ¿no? De miradas. Sí. No, yo creo que es imposible explicar una vida
aislándola, evidentemente, de la vida de los otros. Y por lo tanto, pues los otros tienen que aprender que, en fin, pues, igual que podían haber sido padres, hermanos o novios o novias de gángsters o de policías o de piratas, pues les cayó un escritor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, es jodido. Un escritor siempre tiene un poco la sartén por el mango, ¿no? O sea, claro, hay alguna persona que a lo mejor lee este libro y se indigna, ¿no? Porque se ve maltratada o porque se ve desvelada, simplemente. Pero claro, ¿cómo explicas la vida de uno sin hablar de dos? O sea, creo que hay un punto importante que es... No, te decía porque eso es otra de las lecciones, ¿vale? Sí. O sea, esa reflexión sobre... Me preguntabas antes... Sí, por las lecciones, sí. Claro, o sea, el que es inevitable, aunque sea un trago. Pero claro, es inevitable y es, por ponernos un poco pomposos, es ético porque no te inventas nada, ¿no? Creo que uno de los problemas que hay con muchos de estos libros es que... parece que por llamar... Es decir, alguien podría decir, esto es una novela y entonces ya se justifica para tener un 70% de realidad y un 30% de ficción, ¿no? Eso es indigno, ¿vale? Eso me parece que es indigno. O sea, porque cuando ya metes la ficción, o sea, este libro puede haber cometido errores de apreciación, de juicio y también fácticos. O sea, porque evidentemente, aunque el recuerdo ha querido estar trabajado y siempre documentado y buscando... Sí, pero lo que decía yo antes de lo literario se aplica a lo ficcional, es decir, es una voluntad. Aquí no hay voluntad de ficción. Efectivamente, o sea, no hay ninguna voluntad. A mí me parece completamente inmoral el sometimiento, digamos, de personas públicas a las cuales se identifica, al dictado de ficciones, cuando eso interesa al relato o a la estrategia literaria de un autor determinado. Eso me parece indigno. Y además muchas veces cuyo éxito depende precisamente de que más allá de que uno diga que es una ficción, sea recibido como algo que no es una ficción, ¿no? Pienso, por ejemplo, ni siquiera hablando de novelas, pienso, por ejemplo, en The Crown, ¿o no? Es decir, puedes decir es una ficción, pero la gente lo ve con la esperanza de enterarse. Evidente, por eso dicen, por eso de ahí el sintagma, en fin, presentable del basado en hechos reales, claro. Basado en hechos reales, lo único que basado no se sabe lo que es. Tampoco se sabe lo que es. Hechos reales se sabe perfectamente, ¿no? La gente, basado en hechos reales, solo ve los hechos reales, ¿no? Y eso es, bueno, en fin, he escrito tanto sobre eso que no voy a extenderme, ¿no? Pero efectivamente este libro no es muy consciente de esto, pero va más allá, en el sentido de que aquí hay una cuestión moral, efectivamente. Bueno, tú hablas de cosas que han pasado en tu vida y tal, implicas necesariamente a personas y hay mucha materia. Hay una carta, por ejemplo, de la viuda de Gombrowicz, que me parece ejemplar en ese sentido, ¿no? Cuando decide publicar un diario inédito de su marido que la deja a ella, en fin, en el cubo de los papeles, ¿no? O sea, bueno, y en cambio hay otras cosas, bueno, francesas que no son del mismo parecer. Bueno, he intentado también meditar sobre esto. Porque el libro es, efectivamente, ya, y nos terminamos, no solamente una narración o una reconstrucción, un reportaje de esas andanzas de Arcadio, sino que está trufado con reflexiones amplias, ¿no? Sobre distintos temas, ya sea los derechos de autor de las vidas, las drogas mencionábamos antes, el nacionalismo y cómo digamos, bueno, pues va tejiéndose con el silencio de las personas de las que hemos hablado, ¿no? y tantas otras, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un placer que estuvieras con nosotros. Esperamos que vuelvas pronto. Son conversaciones siempre muy interesantes las que planteas y encantado de haber estado. Vamos a cerrar con la pregunta habitual, que es pedirte que nos recomiendes a alguien. Sí, pues creo que deberías entrevistar a mi amigo y gran escritor Juan Abreu. Juan Abreu, vale, fenomenal. Tomamos nota. Muchas gracias, Arcadio. Estupendo.